Cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar sobre la evidencia de auditoría. Somos del curso Revisoría Fiscal, Auditoría Financiera. El grupo está conformado por Yoreli Pardo Cruz, Janet González Bonilla, Crilina Idali Loaiza Morales, Yuli Magali Murcia Velasco, quien les habla Wendy Lorena Álvarez Pardo. Somos del grupo 106015, grupo colaborativo número 37. Muchas gracias. La norma internacional de auditoría, NIA 500, se titula Evidencia Auditoría, y en ella se establecen los lineamientos que los auditores deben seguir para obtener y evaluar las evidencias de auditoría de una manera adecuada y suficiente. Su objetivo consiste en diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría para obtener las evidencias suficientes y adecuadas, como se mencionó anteriormente, que permitan alcanzar conclusiones razonables en las que se basa su opinión sobre los estados financieros. Las evidencias adecuadas se relacionan con la calidad y la confiabilidad, y suficientes se refiere a la cantidad de evidencias que se obtienen. Su alcance se aplica a todas las auditorías de los estados financieros, y su importancia es, primeramente, fundamenta la opinión del autor, es decir, que sin evidencia suficiente y adecuada, el auditor no puede emitir una opinión confiable. Segundo, asegura la calidad de la auditoría. Esto nos indica que constituye una buena evidencia y cómo debe recopilarse. Tercero, reduce el riesgo de auditoría, porque nos ayuda a mitigar el riesgo de que la auditoría no detecte errores materiales. Y como último, garantiza el cumplimiento con otras NIAs, es decir, que la evidencia recopilada sirve para respaldar el cumplimiento de otras normas de auditoría. Los procedimientos de auditoría para obtener evidencia son 7. El primer procedimiento es la inspección, que consiste en la revisión de documentos, registros y activos tangibles, como por ejemplo la verificación de factura, los contratos y títulos de propiedad. El segundo procedimiento es la observación, que se basa en presenciar procesos en tiempo real. El tercer procedimiento es la confirmación externa, en la cual se solicita información a terceros sobre saldos y transacciones. El cuarto es el recálculo, que es la verificación de cálculos matemáticos de documentos y registros. El quinto es la reejecución, es decir, volver a realizar procedimientos de control interno para evaluar su efectividad. El sexto procedimiento es los procedimientos analíticos, donde se evalúan las tendencias y las relaciones financieras. Y el séptimo y último es la indagación, que consiste en preguntar a la administración, los empleados o terceros sobre procesos y eventos. Tipos de evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría se refiere a información recopilada por los auditores para evaluar si los estados financieros de una entidad están presentados de manera justa y en conformidad con los principios contables aplicables. Esta evidencia es fundamental para formar la opinión del auditor. Los principales tipos de evidencia de auditoría son evidencia documental, evidencia física, evidencia testimonial, evidencia analítica, evidencia de observación y evidencia confirmatoria. La norma internacional de auditoría 501 NIA se centra en la obtención de evidencia suficiente y adecuada en relación con los saldos de los activos y las declaraciones relacionadas. En esta encontramos los objetivos, el alcance, procedimientos específicos, evaluación de la suficiencia y adecuación y la documentación. Características de la evidencia de la auditoría y la NIA 505. Entonces veremos qué es la información utilizada por el auditor para llegar a conclusiones sobre las que se basa su opinión en los estados financieros. En el alcance tenemos que abarca todos los procedimientos, técnicas y fuentes utilizadas para recopilar información que respalde la opinión del auditor sobre los estados financieros. En fuente de evidencia tenemos 4. Tenemos
la interna, la externa, la física y la oral. En las características tenemos que son 5. La suficiencia, la adecuación, la relevancia, la fiabilidad y la objetividad. NIA 505. La NIA 505 es el proceso mediante el cual el auditor obtiene información de terceros, como los bancos, los clientes y los proveedores. Esto se utiliza para confirmar la exactitud de ciertos datos presentados por la entidad auditada. El objetivo es establecer los lineamientos sobre el uso de confirmaciones externas, como la evidencia auditoria, para verificar la exactitud de ciertos saldos o de transacciones en los estados financieros. En tipos de confirmaciones externas tenemos 3. La primera es la positiva, las negativas y la última es en blanco. La importancia, una es ayuda a reducir riesgos, otra es brinda evidencia más confiable y la última se usa principalmente para confirmar las cuentas por cobrar. En los procedimientos de confirmación, entonces la primera es identificación de cuentas o transacciones. El segundo, diseño de envíos de la solicitud de confirmación. El tercero, seguimiento en caso de falta de respuesta. El cuarto, evaluación de las respuestas recibidas. Y el último es la documentación y análisis de los resultados. La NIA 510 establece cómo auditar los saldos de apertura cuando el auditor asume un nuevo encargo o los estados financieros anteriores no fueron auditados. Su objetivo es verificar la precisión de los saldos iniciales y su coherencia con las políticas contables. Para ello revisa activos, pasivos y patrimonio, asegurando que cualquier cambio contable esté justificado y correctamente aplicado, garantizando la confiabilidad de los estados financieros. Los saldos de apertura son los valores iniciales de activos, pasivos y patrimonio, basados en el cierre del periodo anterior. Son importantes para registrar transacciones y mantener la coherencia de los estados financieros. En auditoría, su revisión es difícil sin evidencia previa o si no fueran auditados antes, requiriendo procedimientos adicionales para garantizar su precisión y confiabilidad. La NIA 520 exige procedimientos analíticos para obtener evidencia, identificar riesgos y evaluar la coherencia financiera. Su alcance abarca 3 fases: planificación, identificar riesgos y analizar empresas; ejecución, obtener evidencia y detectar anomalías; conclusión, evaluar la coherencia financiera. Los procedimientos comparan cifras, analizan indicadores financieros, identifican patrones y contrastan resultados para garantizar una auditoría confiable. Los saldos de apertura aseguran la continuidad y precisión de la información contable, mientras que la NIA 520 ayuda a identificar irregularidades mediante análisis financieros. Juntos garantizan una auditoría más confiable y efectiva. Norma Internacional de Auditoría 530. Muestreo en auditoría. Objetivo: establecer normas y pautas para el muestreo en auditoría, asegurando evidencias suficientes y adecuadas. Conceptos claves: muestreo de auditoría, ubicación de procedimientos a muestra para inferir sobre toda la población, conjunto total de elementos auditados, transacciones, saldos, entre otros. Muestra, subconjunto examinado para tener conclusiones. Enfoques de muestreo: muestreo estadístico, uso de probabilidades e interferencias matemáticas. Muestreo no estadístico, basado en el juicio del auditor sin cálculos estadísticos. Los tamaños pueden ser tamaño de muestra, naturaleza de la población, homogénea o heterogénea, nivel de confianza, tolerancia al riesgo. Meta: obtener evidencias fiables para conclusiones precisas en la auditoría. Norma Internacional de Auditoría 540. Auditoría de estimaciones contables. Objetivo: garantizar que las estimaciones contables sean razonables y cumplan con las normas aplicadas. Características: basadas en juicios y proyecciones, involucra incertidumbre. Algunos ejemplos son provisiones, depreciación, valoración de activos intangibles. Procedimientos del auditor: comprensión y evaluación, analizar el proceso de estimaciones y la capacidad de la dirección. Dentro de ellos está evaluación de razonabilidad, revisar suposiciones metodológica y cumplimiento normativo, pruebas de detalles, aplicar procedimientos para verificar
verificar con exactitud documentaciones y reporte, registrar naturaleza, juicios claves y enfoques adaptados, informes sobre preocupaciones en el informe de auditoría. Una meta es obtener evidencias suficientes y apropiadas sobre estimaciones contables en los estados financieros. Muchas gracias.